El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelios no nos narran simplemente acontecimientos, hechos, sucesos históricos, sino que a través de esos acontecimientos, a través de lo que Jesús hace y dice, nos va mostrando el modo habitual de obrar de Dios en el mundo, en la historia, en cada uno de nosotros. El evangelio de este día es un caso muy particular, casi diríamos inesperado, sorprendente, por estas negativas de Jesucristo, negativas iniciales de Jesucristo a hacer eso que aquella mujer le pedía, que era algo importantísimo. Se trataba precisamente de una posesión demoníaca ejercida contra su hija. Jesús viene al mundo a derrotar el poder del demonio, a derrotar el poder de Satanás, en todo sentido, también en este sentido. Y Jesús manifiesta varias veces ese poder, ejerciéndolo con una autoridad única que hasta los propios enemigos de Cristo se sorprenden. En un instante, con una sola palabra, con un simple pensamiento, ya el demonio deja libre a la hija de aquella mujer. Nos dice al final del Evangelio, y en ese momento, en el momento en el cual Jesucristo ni siquiera pronuncia una palabra en contra del demonio, sino que simplemente le dice a aquella mujer: que se cumpla tu deseo. Y en ese instante la hija fue librada del poder del demonio. Lo cual nos muestra, en esta primera instancia, lo global de este acontecimiento, nos muestra el poder de Cristo sobre el mal. Y por eso la importancia de nuestra unión con Cristo, de estar unidos a Él, de estar unidos por la gracia, estar unidos por la fe, estar unidos en las acciones cotidianas que realizamos, siempre motivados en el amor a Dios. Estar unidos a Cristo en esta vida para también participar de su triunfo, del triunfo definitivo, de la gloria eterna, donde el enemigo de nuestras almas será derrotado definitivamente. Esta es la conclusión del pasaje y nos da ya esta pauta del modo en el cual Dios obra y de la finalidad por la cual Jesucristo vino al mundo, para derrotar el poder del demonio y de lo que el demonio engendra en los corazones de los hombres, que es el pecado, su principal finalidad, su principal objetivo, apartarnos de Dios. Y el objetivo de Cristo es volver a vincularnos con el Padre Celestial, reanudar ese vínculo que el pecado quebrantó. Pero además nos habla de una manera de ejercer la misericordia que no siempre es comprensible, no siempre es accesible para nosotros, no siempre lo hace de manera clara. Tenemos muchos acontecimientos distintos, hay una gran variedad de maneras de obrar de Jesucristo en el Evangelio que nos va, como les decía al comienzo, mostrando su modo de obrar a lo largo de la historia y en cada una de nuestras vidas.
Hay momentos en los cuales ante la simple petición de un enfermo por sí mismo o por otro, Jesucristo inmediatamente reacciona, cura esa enfermedad, expulsa ese demonio, sin ningún tipo de esfuerzo, por supuesto, sin ningún tipo de insistencia por parte de aquel que lo pide. Una respuesta inmediata, directa y clara. Pero acá vemos lo contrario, porque es otro modo de obrar de Dios y también es misericordioso y también tiene sentido. Lo que sucede es que es más difícil para nosotros aceptarlo, comprenderlo o vivirlo, que es cuando la respuesta de Dios no es inmediata, cuando parece no haber respuesta. Uno de los grandes interrogantes que ya el Antiguo Testamento o los justos del Antiguo Testamento se hacían, y que era incluso a veces un instrumento para que los impíos criticaran a los justos, como dicen algunos de los salmos. Ante la aparente falta de intervención divina en el reclamo del justo, los impíos le dicen a los justos: ¿dónde está tu Dios? Como queriendo decir, no es una pregunta sino una afirmación: tu Dios no está contigo, tu Dios está alejado, no te tiene en cuenta, está dedicado a otra cosa, no te escucha. Y el clamor del justo es ese, que Dios lo escuche, que Dios despierte, que Dios interceda. Son todas el lenguaje que utiliza la Biblia, y especialmente el lenguaje tan precioso y tan rico de sentidos que tienen los salmos. Esa familiaridad que los justos ya del Antiguo Testamento tenían con Dios y que en el Nuevo Testamento queda reflejada especialmente en los apóstoles. Acá lo vemos interviniendo también a los apóstoles. Se aproximaron ellos para decirle: atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Notemos que hay 4 intervenciones hasta que se logra lo que aquella mujer quería, lo cual nos habla también de nuestra perseverancia. No es que Jesucristo quiera complicarnos la existencia, sino que quiere enseñarnos algo más profundo, que siempre escucha, que siempre está presente, aunque no siempre se manifieste su presencia, o aunque no siempre se manifieste de la manera o en el tiempo en el cual nosotros lo queremos. Pero tengamos esa certeza, seguridad de que el modo en el cual Dios interviene en nuestras vidas siempre es el mejor para la salvación de nuestras almas. El profeta Isaías decía, Dios por boca del profeta Isaías, decía Dios: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos o mis decisiones no son vuestros pensamientos. Y en nosotros como criaturas, como hijos de Dios, confiarnos totalmente en que nuestro Padre Celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrarán de la mejor manera para que un día alcancemos la salvación. Como a veces sucede con los padres y los hijos, no siempre los hijos comprenden el consejo, la exhortación de los padres, y sin embargo esos consejos, esas exhortaciones pueden ser muy buenas, aunque no sean comprendidas. Bueno, esto nos pasa muchas veces con Dios. Fíjense que aquella mujer, la manera en la cual se aproxima a Cristo. Primero, que no era del pueblo de Israel, era una mujer extranjera, una mujer pagana, que va a revelar una fe profundísima. Pasa también varias veces en los evangelios. Israel no cree teniendo todos los medios, y los paganos sí creen en Cristo. Incluso usa este título, Hijo de David, que a nosotros nos suena, pero significa mucho más, porque es un reconocimiento de que Jesús es el Salvador, que es el Mesías, el Salvador del mundo. Se aproximó y comenzó a gritar. Este gritar no consiste solo en un volumen de voz, sino que expresa una necesidad muy urgente, e incluso también expresa una profunda fe en la manera en la cual la Biblia nos lo va presentando. En otra ocasión, cuando Jesús cura a un ciego, también el ciego comenzó a gritar: Hijo de David, ten piedad de mí, y muchos querían que se callara, que no gritara más.
como apagar la fe. Y dice, el ciego gritaba más fuerte todavía, superando ese obstáculo. Signo de fe y signo de perseverancia. Hijo de David, ten piedad de mí. Y la primera reacción de Jesucristo ya es muy sorprendente. Nos dice el Evangelio de una manera cortante. Él no le respondió nada. No hay ni un gesto, ni una palabra, casi como desentendido. Pero no era que Jesucristo no escuchara y no era que Jesucristo no supiera lo que iba a hacer. Él conoce perfectamente el corazón de los hombres, sabía cómo era el corazón de aquella mujer y entonces lo que hace es purificar su fe, hacerla crecer, hacerla producir fruto, engendrar o poner de manifiesto o perfeccionar esa gran virtud que todos necesitamos, que es la perseverancia en la oración. No le respondió nada. Sus discípulos entonces se acercan y le dicen, interceden por aquella mujer para que Jesucristo la atienda. Fíjense en la segunda respuesta de Cristo. La primera fue silencio. La segunda es una negativa. O sea, da impresión de que la situación es cada vez peor, de que cada vez hay menos posibilidades. Y no estaban hablando con cualquiera, estaban hablando con Jesucristo mismo. Le dice a los apóstoles, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esta mujer es cananea, no pertenece al pueblo de Israel. Como si estuviera diciendo, para que tal vez entendamos mejor por así decirlo, la dureza de esa expresión, no tiene derecho a pedirme nada, porque no es del pueblo elegido. Tiene que esperar. Y era algo muy urgente. Es una negativa también muy, muy dura. Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Solo a este pueblo y a ningún otro. Por supuesto que Dios eligió un pueblo para que a partir de allí, es lo que escuchábamos recién en la lectura de San Pablo, y también aparecen los profetas y aparece ya desde Abraham. Dice, por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. No es que Dios venga para salvar exclusivamente a algunos, pero hay una pedagogía en la salvación, un modo, un método, un procedimiento, un transcurso en la cual de tiempo, de historia y de providencia en definitiva, para que esa salvación llegara a todas las naciones. Pensemos que nosotros formamos parte de esto que Jesucristo dice aquí. Y entonces, tercera instancia, la mujer vuelve hacia Jesucristo, se postra delante de Él. Esta postración es un signo no solo de respeto, sino de reconocimiento, en muchos casos reconocimiento de la divinidad, de que ese Mesías no es cualquier ser humano. Por eso su profunda fe. Fue a postrarse ante Él y le dijo, Señor, socórreme. La petición acá es mucho más breve y también mucho más filosa, mucho más profunda, mucho más cortante. Ya no le explica los motivos, le pide lo esencial, socórreme. Y frente a esa tercera petición, Jesucristo en la primera había guardado silencio, en la segunda era una negativa. Fíjense lo que le dice en la tercera, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Casi ofensivo es acá. Es un rasgo, un evangelio muy sorprendente, inesperado, diría yo, en el conjunto del modo de obrar de Jesucristo. No solo guarda silencio como en la primera, no solo hay una negativa rotunda en la segunda, sino que acá le dice, no está bien lo que estás haciendo, como si estuviera criticando esa actitud. Claro que la fe de aquella mujer era profundísima y sabía en el fondo que Jesucristo iba a ceder a su petición. Pero es una fe probada, una perseverancia probada, una paciencia purificada. Y es lo que Jesucristo hace. Y no solo paciencia, perseverancia o estas virtudes, sino una enorme sabiduría tiene aquella mujer. Conoce, comprende
es una sabiduría de salvación. La sabiduría bíblica en su mayor expresión es esta. Y entonces toma la misma palabra de Jesucristo, no solo no se molesta con Jesucristo, no solo no se enoja con Él, ni mucho menos se retira, sino que toma las mismas frases de Jesucristo y le dice, sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Una profunda humildad y una profunda sabiduría. Da la impresión de que es el único caso donde en una discusión Jesucristo pierde, por decirlo de alguna manera. Jesucristo discute con los fariseos y los fariseos tenían miles de argumentos capciosos, engañosos, difíciles de resolver. Citan la autoridad de Moisés, de los profetas, para ir en contra de Cristo, y Jesucristo siempre vence. Acá es Jesucristo vencido por la sabiduría de aquella mujer, por supuesto, por decirlo de alguna manera, porque reconoce que ella no merece ese don y que sin embargo la misericordia de Dios igualmente se lo va a dar. Y después de esa tensión acumulada a lo largo del pasaje, después de esta cuarta intervención tan sabia y tan humilde de aquella mujer, Jesús resuelve: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, y en ese momento su hija quedó sana. Por eso nos habla, les decía, de la manera en la cual Dios muchas veces actúa en nuestras vidas. Parece desentendido, parece que no actúa, parece que está alejado, parece no escuchar, pero está siempre presente, todo el tiempo, en toda circunstancia. No siempre lo comprenderemos y ahí está la actitud nuestra de fe, de pedirle a Dios, de tener familiaridad con Dios en nuestra oración y sobre todo de confiar en que Él va a obrar siempre lo mejor para la salvación de nuestras almas, aunque no coincida con lo que nosotros queremos o con el momento, la circunstancia de lo que le pedimos. Le vamos a pedir entonces al Señor que nos conceda esta gracia de crecer en esta fe, en esta sabiduría, en esta humildad, en todas estas virtudes que aquella mujer tenía y se ha convertido por eso mismo en un gran ejemplo para nosotros, que le pidamos al Señor esa gracia de la confianza en Él y que perseverando a lo largo de nuestra vida en esta fe, en este amor, en esta esperanza, podamos también recibir ese gozo eterno que el Señor nos quiere dar en la patria del cielo. Que así sea.